Estamos en este segundo seminario temático de la Red de Migración de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo Populorum, con este seminario que se llama Perspectivas del desplazamiento forzado en Colombia y México, violencia, mecanismos de despojo y afectaciones. Es un placer darles la bienvenida a todos y todas a este seminario. Para nosotras y nosotros es un gran gusto tener la oportunidad de reunir pues a expertos y a expertas en este día para discutir temas vitales relacionados con el desplazamiento forzado en Colombia y México. Esperamos que este seminario sea una fuente de aprendizaje para todas y todos ustedes, pues es una colaboración significativa para todos. Gracias por acompañarnos en este importante intercambio de conocimientos y experiencias. Me presento, mi nombre es Kelly Giovanna Muñoz Balcázar. Estoy vinculada en este momento con la UAN Xochimilco, con el posgrado en Desarrollo Rural y el Departamento de Política y Cultura. En esta oportunidad, pues estoy moderando este segundo seminario titulado Perspectivas del desplazamiento forzado en Colombia y México, violencia, mecanismos de despojo y afectaciones. Y la idea es que con este tema queremos poner en el centro de debate una problemática como el desplazamiento forzado que se ha venido dando en ambos países y pues también hacer como estas aportaciones desde la experiencia de Colombia, que lleva un proceso más largo con esta cuestión del conflicto armado y que pueda también dar luces a un poco al caso de México. Y en este punto, pues requerimos que la academia y todas las alianzas sigan difundiendo este tema, ¿no? Que afecta pues a toda la destrucción del tejido social en México. Vamos a iniciar, y en Colombia también. Iniciamos este seminario entonces con el análisis del contexto actual de desplazamiento forzado en Colombia, con este debate académico, y damos paso al doctor Gabriel Bustamante Peña. Lo presento, él es subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Él es abogado y magíster en estudios políticos. Ha sido columnista en temas de justicia transicional, derechos humanos y paz de diferentes diarios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como subdirector de participación de la Unidad para las Víctimas, defensor del pueblo delegado, asesor y jefe de la Oficina de Atención a Víctimas en la JEP, secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud de Colombia, asesor de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su tema hoy es políticas públicas frente al desplazamiento y despojo forzado en Colombia. Bienvenido, Gabriel. Adelante. Gabriel, no tienes el micrófono activado. Listo, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, un saludo muy cordial desde Bogotá, Colombia, a todas las colegas de la Ciudad de México, de Colombia, de otras partes que nos escuchan. Primero que todo, quería saber qué tiempo contamos. Sí, tenemos 15 minutos y para que sea más rápido, lo más rápido posible, porque ya estamos con el tiempo encima. Pero Perfecto. gracias. Bueno, entonces, con el control del tiempo, arrancamos. Bueno, vamos a hablar de lo que es políticas públicas frente al desplazamiento forzado. Voy a tomar el caso de Colombia. Nosotros en Colombia tenemos una tradición política y jurídica muy amplia en el tema del desplazamiento forzado. Ha sido un tema recurrente con muchas instituciones, muchas leyes. A diferencia de México, donde apenas hasta hace recientemente se ha aceptado que hay conflicto armado y todavía no se ha desarrollado una política pública. Nos pasa al revés. En Colombia tenemos muy poca tradición de un delito como es la trata de personas, mientras que en México yo he ido mucho a muchos estados a aprender de ustedes de este delito atroz que afecta a tantas personas en Colombia y en México. Pero ahí les dejo ese punto de encuentro que y además que la trata de personas con desplazamiento forzado se cruza mucho. Entonces ahí podemos hacer una nueva reflexión después para aprender de ustedes de trata de personas. Bien, el tema del desplazamiento forzado es un tema que se consolidó en Colombia a partir de tres situaciones. La primera es fruto de la lucha de las víctimas de desplazamiento forzado. Digamos, en Colombia durante mucho tiempo y a lo largo hasta entrados los años 90, no se reconocía a las víctimas
de ningún delito, de ninguna característica, a pesar de que teníamos un conflicto armado. Y fruto de los convenios de Ginebra se adoptó precisamente el término en Colombia de desplazados internos. Y por esa vía, y digo así, los desplazados empezaron a tomarse iglesias, a tomarse sedes institucionales, a tomarse parques, se volvieron visibles y para efectos de la política pública hay un término, se volvieron un problema político. Es decir, entraron a la agenda de los medios, entraron a la agenda de la academia, entraron a la agenda de los alcaldes, los gobernadores y del gobierno nacional. Y eso que se volvieran un problema político hizo que empezaran a haber respuestas institucionales. La primera como tal la tuvimos en el año 1997, que es la ley 387. Esta ley, recogiendo precisamente los convenios de Ginebra, elabora un estatuto de protección para la población desplazada. Primero, reconoce el hecho victimizante, digamos, del desplazamiento forzado, reconoce la magnitud de la tragedia que para entonces recogía cerca de 3 millones de personas. Hoy nos acercamos a las 8 millones de personas desplazadas en el país y generó toda una serie de política pública impresa en la ley. En este caso, acceso a la alimentación, la ayuda humanitaria, el acceso a la vivienda, mecanismos de protección de las tierras, mecanismos de participación, se crean las mesas de fortalecimiento de población desplazada, etcétera. ¿Qué sucedió? Que durante muchos años, a pesar de que estuvo esa ley, no se cumplió. Ni alcaldes, ni gobernadores, ni las instituciones del gobierno nacional en Colombia atendieron a la población desplazada. Y siguió aumentando el fenómeno del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado en Colombia se da por la lucha que tienen los grupos, diferentes grupos armados, guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes. Pero en Colombia hubo además un fenómeno muy particular y es un fenómeno de despojo de tierras, obviamente con desplazamiento forzado, orquestado a partir de una política sistemática que se dio desde instituciones del mismo Estado colombiano. Entonces, esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque hace parte precisamente de los cambios que luego se dieron en el gobierno y se dieron en las leyes y se dieron inclusive en la Constitución Nacional. Bien, como no se cumplió esta política, el grado de cumplimiento fue mínimo, fue paupérrimo. En Colombia tenemos una figura que es parecida al derecho de amparo que tienen ustedes en México, que se llama la acción de tutela. Y la acción de tutela es un mecanismo directo por medio del cual una persona, así sea de forma oral o escrita, acude a un juez para proteger sus derechos fundamentales. Es un mecanismo de participación también en la justicia. Y el hecho es que empezaron a llegar a los juzgados y por último a la Corte Constitucional miles de tutelas en todo el país. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que se los atendiera en un hospital a los desplazados, pidiendo que los niños pudieran ir al colegio, pidiendo el derecho a la alimentación, pidiendo el derecho a la vida, a la salud. O sea, todo el conjunto de derechos humanos que estaban en la Carta Constitucional fueron accionados por cientos de miles de desplazados. Entonces, la Corte Constitucional en el año 2004, con todo este cúmulo de tutelas, toma una decisión fundamental para la política pública y es que declara una figura que se llama el estado de cosas inconstitucional. En términos internacionales esto se llama un remedio constitucional y es cuando la realidad de un país entra en contradicción con los postulados fundamentales de su constitución política. Entonces la Corte genera este remedio constitucional y dice y ordena 3 cosas fundamentales al gobierno. La primera es tener un presupuesto adecuado para atender la emergencia humanitaria del desplazamiento forzado. El gobierno, la Corte Constitucional le ordena al Estado colombiano que tiene que apropiar recursos suficientes para una tragedia que en el 2004 ya pasaba las 4 millones de personas desplazadas. La segunda orden que da la Corte es que tienen que crear instituciones especializadas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Pues por esa vía, hoy contamos con una unidad para las víctimas en Colombia, hoy contamos con oficinas delegadas de víctimas en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en alcaldías, en gobernaciones. O sea, hoy hay toda una institucionalidad
que fruto de esta sentencia dio cumplimiento precisamente a crear una institucionalidad para atender esta emergencia humanitaria. Y la última decisión que tomó la Corte fue la más arriesgada jurídicamente, es que la Corte ordenó al Estado hacer políticas públicas. Y la Corte ordena al Estado hacer políticas públicas en un conjunto de 28 derechos. Entonces, por ejemplo, la Corte ordenó, me tiene que presentar una política pública de educación porque los niños desplazados no pueden quedar por fuera del sistema educativo. Eso lo ordena en una sentencia de tutela, por ende, a partir de ahí quedaron en desacato todos secretarios de educación municipales, departamentales, que en sus jurisdicciones tuvieran por fuera a los niños desplazados. Esto fue muy interesante y ha dado por resultado hoy que cerca del 100% de los niños desplazados hoy tienen acceso a la educación, además con componentes de política pública complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Se les da los útiles, se les presta apoyo para el transporte y algo supremamente importante, y es que por esta vía tienen que tener la alimentación en las escuelas. Esta política en esta materia de educación ha funcionado en Colombia de verdad con unos logros muy importantes. Otras políticas no tanto, pero la Corte, por ejemplo, ordenó una política de vivienda para la población desplazada. Esta tiene un cumplimiento medio. Hoy tenemos, o antes, el paisaje de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, eran campamentos o cambuches debajo de los puentes, en potreros vacíos, cambuches de desplazados. Este paisaje se terminó. Hoy tenemos una política que le falta todavía, pero que ha avanzado muchísimo en tres aspectos. Uno, los refugios temporales cuando hay desplazamientos forzados. En Colombia seguimos en guerra, por ende todos los días hay fenómenos de desplazamiento, pero ya las alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional actúan en conjunto para prever precisamente albergues temporales humanitarios. Segundo, hay una política de apoyo a subsidio a arrendamientos que también funciona medianamente bien, porque veníamos de que no había nada, ¿no? Y tercero, una legislación en materia de vivienda que priorizó a los desplazados y les dio el 40% de prioridad en la construcción de vivienda de interés social. Y por esa vía se ha construido muchísima vivienda para la población desplazada, además cumpliendo unos requisitos estrictos de que no estén hacinados, tengan servicios públicos, estén cerca de los centros productivos. Entonces, en materia de vivienda se avanzó medianamente. Y tenemos unas políticas en que a pesar de la orden de la Corte, porque esta sentencia lleva abierta 20 años, cumplió este año la sentencia abierta, 2004-2024. Tenemos una política donde no ha funcionado, es el gran hueco que tenemos en la política pública para la población desplazada, y es la política de autosostenibilidad. Y esto se traduce en trabajo. Y ahí habría que hacer dos distinciones. Cuando uno revisa las cifras de personas que dicen que tienen empleo en Colombia, de la población desplazada, estas cifras se acercan a la mitad de la población desplazada, tenemos empleo. Pero cuando uno revisa la salud, aquí hay un sistema que se divide entre el contributivo, que es el que tiene un puesto de trabajo formal, y hay un aporte que se hace para la seguridad social, y el que no tiene trabajo formal y por ende no puede hacer aportes. Entonces están en contributivo quienes tienen empleo formal y en subsidiado quienes no tienen empleo. Entonces vemos que la cifra de desplazados en el nivel subsidiado supera el 80%. Lo que quiere decir que la medición se hace sobre, por ejemplo, alguien que reporte que vende chicles en un semáforo para efectos de las estadísticas tiene trabajo. Este ha sido un problema que hemos tenido, que realmente es un error en la estadística que se tomó hace mucho tiempo y al día de hoy y que no permite hacer políticas públicas reales con poblaciones vulnerables, no solo los desplazados. Bien, entonces la Corte Constitucional generó esta, que es una intervención judicial, es una presión judicial sobre la política pública, pero fue la única forma de que los gobiernos, tanto locales como el nacional, reaccionaran frente a esto. Entonces, por esa vía fuimos avanzando. Y por último, hay que mencionar que fruto del proceso de paz que tuvimos en el año 2016 con la guerrilla de las FARC, se creó otro sistema aparte del que ya se había generado fruto de la sentencia T025-2004, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Los desplazados son la inmensa mayoría de las víctimas del conflicto armado en Colombia. O sea, estamos hablando que de 9 millones y algo de víctimas que hoy hay registradas, 8 millones son desplazados. Pero además los desplazados o el desplazamiento forzado no es
no es un delito o no es un hecho victimizante que venga solo, ¿no? Los desplazados huyen por violencia sexual, por reclutamiento de menores, por masacres. Entonces, en ese sentido, me apareció algo aquí. En ese sentido, eh, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se creó en Colombia tuvo 4 componentes. El primero, una comisión de la verdad, en donde se ha hecho un informe que da cuenta hoy de la verdad del desplazamiento forzado. En resumen, un poco lo que dice el informe es el desplazamiento no se da solamente por causas de la guerra, sino que atrás de la causa de la guerra hay causas también políticas y económicas. Cuando uno ve el mapa del desplazamiento forzado, coincide con los enclaves económicos que hay en el país. Entonces, la Comisión de la Verdad le dedica un capítulo al desplazamiento forzado para precisamente cumplir en el derecho a la verdad que tienen las víctimas de este crimen, de saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de eso que pasó y quiénes son los responsables. Segundo, el tema de la justicia. Creamos un tribunal para ver los crímenes, entre esos el desplazamiento forzado de los paramilitares en el año 2005, la ley 975-2005. Esa ley tuvo unos efectos muy especiales en materia de verdad, inclusive por vía de esta ley y en colaboración con la justicia ordinaria, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se judicializaron más de 70 miembros del Congreso de la República de Colombia que participaron precisamente en la victimización de muchas personas, especialmente en el delito del desplazamiento forzado. Hoy tenemos un tribunal para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las guerrillas de las FARC y de la Fuerza Pública, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene en varios casos o macrocasos que está trabajando el tema del desplazamiento forzado. Tenemos las medidas de reparación. Hicimos una ley de reparación en el año 2011, la ley 1448-2011, y 3 leyes étnicas aparte, que se hicieron por la vía de los decretos ley, para reparar integralmente y con enfoque étnico a las víctimas. Y por último, se están haciendo cambios estructurales en el gobierno, en el Estado colombiano, perdón, para precisamente prevenir que muchas de las situaciones por las cuales surgieron el paramilitarismo, surgieron las guerrillas o se exacerbaron las situaciones de violencia que causaron el desplazamiento forzado, entre otros hechos victimizantes, vuelvan a ocurrir, que es lo que conocemos como las medidas de no repetición. Entonces, ese es como, y muy rápidamente, ese es como el resumen de lo que hoy coordina la política pública frente al desplazamiento forzado. Termino diciendo, tenemos un fenómeno inmenso que cubre cerca de 8 millones de personas. Estas personas hoy están siendo atendidas por una institucionalidad, hay dinero, pero la tragedia humanitaria es tan grande que no da abasto. Por eso estas leyes que eran de justicia transicional en el año 2021 se extendieron por 10 años más, que es el nuevo plazo que tenemos. Bueno, 15 minutos exactos. perdón, sí. Muchísimas gracias por tus aportaciones, Gabriel. De verdad que esto va a servir mucho para la experiencia también de México. Y bueno, desde la experiencia de Colombia, pues esperamos que todas estas políticas avancen. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Pasamos entonces a nuestra segunda conferencista, que es Carolina Moreno. Buenos días, Carolina. Voy a dar entonces su semblanza. Ella es directora del Centro de Estudios en Migración, SEM, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es profesora asociada y directora de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y del Grupo de Investigación Derecho, Migración y Acción Social de MAS y miembro de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Su tema hoy es la doble afectación, cuando la migración transfronteriza forzada y el conflicto armado interno victimizan. Tienes 15 minutitos. Bienvenida, doctora Carolina. Gracias, Kelly, por la invitación y gracias a todos los que han hecho posible este espacio y que están en este diálogo. Pues teniendo en cuenta que empezamos más tarde, voy a hacerlo, creo, un poco más breve para permitir la conversación luego.
Entonces, la experiencia que quiero contar, y creo que se enmarca muy bien luego de la presentación anterior, es cómo dentro del diseño o el sistema que tenemos en Colombia para atender a las víctimas del conflicto armado, se ha ido configurando una situación que tal vez en su momento no estaba claramente determinada, pero que hoy es una necesidad que es invisible y que quienes estamos trabajando en ello estamos buscando que sea evidenciada y que sea abordada por las autoridades colombianas. Se trata, como el título pues, que Kelly presentó, de la confluencia, el traslape, la superposición o el encuentro entre, por una parte, la migración transfronteriza o internacional forzada y el hecho de ser víctima del conflicto armado interno colombiano. Entonces, doble afectación, empecemos por ese primer punto. ¿Qué es la doble afectación? La podemos definir como la confluencia, ¿cierto? El encuentro, la integración entre dos categorías que pueden victimizar a una persona. Por una parte, ser víctima del conflicto armado interno colombiano y por otra, además, estar en una situación de migración forzada internacional o transfronteriza. Lo que estamos pensando entonces es que son personas que han cruzado una frontera internacional, en este caso puede ser, por ejemplo, cruzar la frontera colombo-venezolana y además de todo, ser víctima del conflicto armado. Entonces, este concepto es importante precisarlo porque si bien la literatura ha hablado de doble afectación e incluso de múltiple o triple afectación, pues quiero precisar que en este presente caso yo me voy a referir únicamente al encuentro entre conflicto armado y migración forzada internacional. ¿Por qué hago esta precisión o estas comillas en que el concepto de doble afectación, triple afectación o múltiple afectación no necesariamente tiene que ser ese, sino que puede ser otro? Porque cuando hablamos de múltiple, triple o doble afectación, lo que estamos diciendo es que se suman o que se superponen situaciones que victimizan a una persona. Entonces, por ejemplo, también se ha evidenciado que una persona, además de que es víctima del conflicto armado, puede ser víctima de una consecuencia del cambio climático o de un desastre. Entonces pensemos, la persona, que esto es muy común también, una persona que llega al territorio colombiano o que está dentro del territorio colombiano, se tiene que mover forzadamente porque es víctima del conflicto armado, le han pedido que abandone su territorio, se va a otro municipio, se va a otro territorio y seguramente se va a ubicar en una zona de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido que huir con lo poco que tiene, que no tiene seguramente redes, que económicamente no tiene los medios para ubicarse en un mejor lugar, es lo que puede pagar y seguramente los materiales con los que construye su vivienda son materiales muy precarios y se ubican en zonas de alto riesgo. Y vamos a pensar que un río se crece o estamos en una época de inviernos, pierden su casa, incluso pueden tener afectaciones en sus bienes materiales, pueden tener afectaciones en su integridad o incluso pues también como ha sucedido, la muerte. Y son personas que pueden quedar de un día para otro, de un minuto para otro, pues en la calle, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite la categoría de la doble afectación o de la triple afectación o la múltiple afectación es ver cómo distintos factores de vulnerabilidad y de violencia, ¿cierto? De daño, pueden afectar a una persona y hacerla víctima. Para mí y pues para las personas que trabajamos en este tema, estamos especialmente preocupadas por la confluencia que hay por la migración forzada internacional hacia Colombia y el conflicto interno armado. Y aquí, pues como estoy en un contexto que no es únicamente colombiano, voy a hacer un paréntesis de por qué esto sería un tema importante en esta conversación. Todos sabemos y la conferencia previa creo que ya se ha comunicado claro, pues Colombia siempre ha estado en los primeros lugares desafortunadamente con un altísimo número no superado de personas desplazadas internas como consecuencia del conflicto armado. Y de hecho Colombia ha sido un país reconocido por ser un expulsor de sus nacionales, es decir, Colombia internacionalmente es reconocido por un país donde sus nacionales son refugiados, son migrantes, son exiliados en otros países. Sin embargo, en los últimos años, vamos a decir en la última década, puede ser un poco más, pues Colombia no solamente es un expulsor de nacionales, sino también es un importante receptor de población migrante internacional. Y voy a hablar rápidamente de dos flujos que confluyen allí. El primero y más importante, el de migración proveniente de Venezuela.
mal contados, podemos decir que por números oficiales alrededor de casi unos 3 millones de personas. Sabemos que Colombia es el país que más nacionales venezolanos recibe, pues entre otras porque la extensa frontera porosa que compartimos los dos países. Y además Colombia es un país de tránsito de todas las personas que están intentando cruzar por la zona inhóspita del Tapón del Darién en la frontera colombo-panameña y que buscan migrar hacia el norte del continente, hacia los Estados Unidos principalmente, y son personas que vienen de países del Asia, países del África, incluso también intrarregional de países del Caribe como Cuba, como Haití, pero también tenemos ecuatorianos, tenemos chilenos, en fin, la migración es muy diversa y Colombia, pues por supuesto, ha cambiado su perfil migratorio. Por esa razón, porque Colombia no solamente ahora es expulsor, sino receptor de migración, pues el concepto de doble afectación recibe una especial relevancia. ¿Por qué? Porque una persona que cruza la frontera y llega a Colombia puede verse reclutado para el conflicto armado, por ejemplo, puede verse violentado, puede ser víctima de violencia sexual, puede ser desplazado por la violencia, puede sufrir confinamiento, puede, mejor dicho, todas las formas del conflicto armado y que victimizan, la puede sufrir la persona que está siendo además víctima de una migración forzada internacional. Y por esa razón es que evidenciar, identificar y visibilizar ese traslape de conceptos es clave para poder entender qué sufre esta población y cómo el Estado colombiano tendría que poderlo atender. Entonces, cierro ese punto diciendo entonces qué es la doble afectación y por qué es importante. Lo segundo es que, como bien lo veíamos en la conferencia previa, el marco normativo colombiano y con los aportes tan importantes que la jurisprudencia constitucional ha hecho al respecto, pues está clarísimo que la atención a las víctimas del conflicto armado tiene que hacerse desde un enfoque diferencial y desde un enfoque de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Pues lo voy a decir en palabras muy sencillas. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser mujer transgénero que una mujer cis, no es lo mismo ser una persona con discapacidad que no es lo mismo ser un niño o una niña o un joven o una joven migrando sola, no acompañada, que con familia. Es decir, no es lo mismo ser una persona mayor de edad con discapacidad, adulta mayor con discapacidad, que una persona joven en edad de trabajar. Y todos estos elementos se pueden sumar y hacer más profunda o severa la situación de vulnerabilidad o riesgo que enfrenta la persona. Entonces, esto es importante porque la atención, la respuesta institucional del Estado a la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas del conflicto armado tiene que tener en consideración los enfoques diferenciales, y esto lo ha dicho clarísimamente la Corte Constitucional, y por eso ahora en la conferencia previa nos hablaban, por ejemplo, del enfoque étnico, ¿cierto? La T025 tuvo el auto 092 que estuvo centrado en las mujeres y el género, y así sucesivamente. Entonces, simplemente para evidenciar que la doble afectación requiere un abordaje también desde el enfoque de los derechos humanos. Paso al tercer punto y es cuál es la situación y por qué esto es un problema en este momento y necesitamos visibilizar. La ley de víctimas, que es la ley 1448, en términos genéricos dice que es ser víctima, y la persona víctima es la que ha sufrido un hecho victimizante en el marco del conflicto. La ley no precisa sobre origen nacional, o sea, persona venezolana, ecuatoriana, haitiana, chilena, o nacional colombiano, dice víctima. Y tampoco dice estatus migratorio, no dice que una persona para ser reconocida como víctima y acceder a los beneficios de todo el sistema de atención a las víctimas tenga que tener un estatus migratorio regular en el país. No dice nada de esto y tampoco dice que la persona tenga que tener una vocación de permanencia en el país. Es decir, que esto significa que una persona haitiana que busca ir hacia Estados Unidos y es víctima del conflicto armado tendría que poder caber dentro de la definición de víctima y acceder a los beneficios, pero también una persona venezolana que ha llegado a Colombia con su familia y es víctima del conflicto armado y ha tenido que salir de su país por razones forzadas, o una persona colombiana retornada. Porque esto es lo otro que quiero mencionar. Mucha de la población que ha venido de Venezuela hacia Colombia son nacionales colombianos, lo que llamamos los colombianos retornados. Entonces, claro, tienen su acento venezolano, seguramente costumbres venezolanas porque son generaciones que nacieron allá, pero sus padres, sus abuelos son personas colombianas, entonces son colombianos también, pero los llamamos colombianos retornados y la pregunta es cómo pueden acceder ellos también a estos beneficios.
La verdad es que los datos que la UARIF, que es la entidad institucional del Estado del gobierno colombiano que recoge los datos, que lleva el registro de las víctimas, no tiene unos datos certeros sobre quién de las personas reportadas como víctimas son extranjeras, no tiene información sobre estatus migratorio, no tiene información sobre origen nacional y mucho menos recoge datos con enfoques diferenciales sobre esta población. Es decir, tenemos un subregistro de la población que sufre doble afectación y que debería tener atención desde la ley de víctimas. Y la ley de víctimas, y con esto ya voy cerrando para mostrar la situación y hacia dónde deberíamos reflexivamente mirar, voy como en unos 10 minutos, creo que ya voy a ir cerrando. Entonces, lo primero es que la persona cuando va a acceder al sistema de la ley de víctimas hace una declaración, ¿cierto? En la que dice cuál fue el hecho victimizante que sufrió. Y esta declaración, cuando se está en Colombia, se hace ante las entidades del Ministerio Público, Personerías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los funcionarios, los servidores de las entidades del Ministerio Público le exigen a la persona que dé crédito de su estatus migratorio regular o que tenga que ser nacional colombiano, lo que de entrada le impide a esta población declarar el hecho victimizante y enrutarse dentro del sistema para ser reconocido como víctima. Entonces tenemos un primer filtro que les impide el acceso a los mecanismos, al reconocimiento y pues por supuesto explican también el profundo subregistro que tenemos. Y en segundo lugar, hemos conocido decisiones también, actos administrativos, resoluciones emitidas por la UARIF, que es la Unidad de Atención a las Víctimas, que es la que declara a una persona como víctima o no mediante el registro, que dice que la persona no puede ser registrada porque no tiene estatus migratorio regular en Colombia, porque no tiene vocación de permanencia o porque no es colombiano. Entonces, de entrada, encontramos dos obstáculos en el proceso que le impiden a la persona de una manera adecuada llegar al reconocimiento de su condición de víctima. Entonces, en este momento, lo que estamos tratando de hacer, las personas que estamos trabajando en este tema, es posicionando el concepto, mostrando por qué es importante en el contexto actual colombiano y mostrando por qué a la luz de las normas actuales y del sistema institucional, estas personas deberían tener protección y reconocimiento bajo el sistema de la ley de víctimas. Solo mencionar que esta ley se encuentra pues en un proceso de reforma actualmente, pero de lo que he podido mirar tampoco es que esté, digamos, solventado esta cuestión que estamos mirando. Yo lo dejaría acá y simplemente decirles que les puedo compartir un informe que hicimos varias organizaciones que hacemos parte de la Red de Litigio Estratégico en Migración y que precisamente explica y detalla este fenómeno por si alguien quiere profundizar en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por este interesante tema. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos a pasar entonces a este bloque que ya sería haciendo como este comparativo, ¿no? Que sería el tema de coyuntura del contexto del desplazamiento forzado en México. Entonces le damos la bienvenida a Raúl Romo Viramontes. Él es director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable del Consejo Nacional de Población CONAPO de México, con el tema titulado Fuentes cuantitativas indirectas sobre el desplazamiento forzado. Voy a presentar a Raúl, él es geógrafo por la Universidad de Guadalajara y demógrafo por el Colegio de México. Trabaja en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población desde 2008. Ha presentado ponencias y participado en libros, artículos y proyectos de investigación sobre marginación, migración y movilidad interna, desplazamiento interno, zonas metropolitanas, sistema urbano nacional y distribución territorial de la población. Adelante, Raúl, te damos la palabra. Bienvenido. Gracias. Primeramente, decirles que al escucharles hablar, se me volvió a antojar ir a Colombia, porque es un país maravilloso, y la verdad me gustaría ir por segunda vez. Ya fui una vez, ya tuve el gusto de conocer allá. En segundo término, pues decirle a Kelly y a Juliet, pues gracias por todas las gestiones. Sé que hubo algunos apuros, pero todo salió bien al final de cuentas, que es lo importante. Y ya para ir entrando, digamos, en materia a lo que a mí compete, primeramente decirles que, pues CONAPO, que es la institución donde trabajo, es a ver, déjenme, aquí
Voy a poniendo esto para que quede lo más adecuado. Ahora ya se me olvidó cómo hacerle aquí. Si quiere, deje de compartir, lo Ajá. amplía y luego lo vuelve a compartir cuando esté De ampliado. acuerdo. A ver si- No se preocupe. Que tiene su pequeña ciencia, sobre todo cuando uno no lo hace tan seguido, ¿no? Ahí. Listo, ya lo vemos grande ya. Perfecto. Bueno, les decía que donde trabajo, que es Consejo Nacional de Población, es una instancia técnica, básicamente donde trabajamos en generar estudios e indicadores de tipo sociodemográfico y territorial sobre distintas temáticas, entre ellas, a partir de este gobierno, que como quizás sepan o no, estamos por terminar un sexenio. En México son 6 años de gobierno nacional y este año termina. Que comenzó hace básicamente 6 años, reconoció el tema, abrió, digamos, como muchas posibilidades y sin embargo, como ya lo diría Gabriel, pues nos quedamos a medias porque todavía faltan más cosas que hacer y completar, digamos, como cuestiones que tienen que ver con las leyes y cosas así, ¿no? Ahora ya se me quedó congelada esta pantalla y ya no avanza la presentación. A ver. Déjenme, vuelva a intentar compartirla. A ver, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Ujú. Sí, Pero no avanza, porque le doy de avanzar y no avanza. Ahí sí. Ah, ya. Ah, sí, ya, ahora sí, ya. Ya, ahora sí. Ok, entonces, las fuentes que les voy a mostrar, justo como el título lo dice, es indirectas, porque como el reconocimiento es reciente, a pesar de que México tiene una tradición de generación de información estadística muy amplia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es una instancia bastante, digamos, aplicada en la generación de mucho tipo de estadísticas y cuestiones geográficas, pues este tema no. Es un tema más o menos reciente, donde básicamente entonces hace recuentos sobre los temas que se ven abajo. No es una medición completamente directa sobre desplazamiento interno. Es básicamente sobre violencia, sobre delincuencia, sobre inseguridad delictiva y sobre desastres asociados a fenómenos naturales. Entonces, voy a presentar brevemente, también por lo corto del tiempo, estos tres tipos de fuentes de información. El censo, fíjense, ya desde el 2000 se hizo un intento por medir la causa de la migración, particularmente por la modalidad que ustedes ven en el cuadro de violencia o inseguridad, pues que no salió realmente nada, ¿no? Esos 71,000 personas que contestaron que migraron internamente por esta cuestión, pues realmente es irrisorio que el 1.7% de la población haya dicho que sí, ¿no? Ya en 2020 se volvió a agregar la pregunta porque no se volvió a considerar. Y bueno, ya salieron que 262,000 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva, violencia, entre 2015 y 2020, y 24,000 lo hicieron por desastres asociados a fenómenos naturales. O sea, ya hubo, digamos, como un logro. Más allá de esta cifra como paraguas, que es la que, digamos, el censo nos proporciona, a mí me gusta explicar estas otras, porque ya son como cifras un poquito más específicas, más, hay que dar, digamos, un poco más de detalle, porque también se aplicó un cuestionario a autoridades locales de localidades pequeñititas y donde se les preguntaba sobre conflictos que se vivían en esas localidades pequeñas. Y de esa forma podemos tener este otro tipo de mediciones en las cuales, por ejemplo, el primer bullet habla sobre 8,247 localidades menores a 2,500 habitantes, con esa población que se señala ahí, que su principal problema fue la inseguridad, delincuencia y adicciones. Ya es como otra forma, digamos, de ver esta cuestión. Sobre fenómenos naturales o plagas, 443,000 personas que viven entre 1,618 localidades también contestaron que este era un problema. Pero ya cuando se les pregunta por
por distintas problemáticas, ya no solo por la principal, pues aparecen ahí estas otras que se muestran en el tercer bullet, es decir, conflictos sociales por delincuencia, adicciones por propiedad de la tierra, por preferencias electorales o por preferencias religiosas. Todo esto lo podemos mapear, que es, digamos, otro acercamiento interesante que tiene el Censo de Población 2020 y que podemos rescatar de una forma u otra. De las encuestas, fíjense que hay varias que tienen aproximaciones indirectas, pero sobre todo me voy a centrar en tres. Esta primera, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hace preguntas, digamos, tanto para nuevos residentes que capta esa encuesta como para ausentes definitivos, que así le llama. No puse las cifras más actuales, porque fíjense que es la encuesta que, a pesar de que se permite hacer sumatorias porque es de tipo panel, pues recaba muy pocos casos. O sea, termina siendo obviamente no una fuente especializada y por lo tanto, vean, por ejemplo, para este periodo sumado de 2005 a 2018, apenas se logró conjuntar un tamaño de muestra de 840 personas que emigraron también por que salieron o entraron a estos hogares por este tipo de tema de interés que aquí en este caso es particularmente inseguridad pública. Eso equivale ya con los factores de expansión a 227,000 personas. Es decir, también es una cifra realmente muy pequeña porque pues, estamos hablando de un periodo de 13 años, o sea, muy poco lo podríamos creer. La otra, fíjense que esta es una encuesta que apenas se acaba de publicar hace 2 semanas, o sea, es un dato fresco, sobre todo porque es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, ahí me faltó ponerle ese año, que apenas se acaba de publicar por parte del INEGI. Esta es una cifra, digamos, como pan caliente recién salida, y sin embargo, vean en el bullet de hasta abajo, que de todos modos reportan muy pocas personas, 182,675 declararon haber migrado por inseguridad delictiva. O sea, realmente esto sigue siendo como una cifra bastante pequeña, ¿no? Es muy reducida, por lo cual, para mi gusto, sobre todo del trabajo que hemos realizado, nos gusta más esta siguiente que voy a mostrar, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que a diferencia de la ENADIP, por ejemplo, la ENADIP, que se levanta aproximadamente cada 5 años, esta, que la abreviatura sería ENVIPE, se levanta de forma anual. Ahí ustedes ven la gráfica en la cual podemos ver en las barras azules los informantes que se entrevistaron y que dijeron haberse cambiado de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. Y las barras cafés son los integrantes de esos hogares. Y aquí pongo énfasis en decir que son movimientos potenciales, porque realmente no nos consta que se hayan movido todo el hogar. Y sin embargo, digamos, las fuentes cualitativas sobre todo, y una encuesta que se levantó en Chihuahua el año pasado, antepasado, justo hace referencia a que sí se mueve la mayoría de los integrantes del hogar, pero esto no lo podemos afirmar. Ya cuando vemos los integrantes es cuando ya las cifras empiezan a tomar como un poco más de importancia. En el año más reciente que podemos disponer, que ustedes ven en pantalla, 2022, 700,000 personas son miembros de esos hogares que se movieron. Entonces, de repente, sí, eso ya nos convence un poco más, digamos, de las cifras reales, porque los registros administrativos que ven en siguiente lámina realmente son todavía muy dispersos. Están presentes en varios estados, pero todavía, digamos, no hay un registro nacional para empezar, porque pues como no hay ley, no hay atribuciones nacionales, pues obviamente hay esfuerzos estatales que por supuesto existen, pero que solo dan pues acercamientos desde sus atribuciones o funciones que tienen esas dependencias, sobre todo de gobiernos estatales, ¿no? Ya para terminar, solamente me gustaría mostrarles, digamos, cómo se vinculan distintas cosas con el desplazamiento en México, aunque de todos modos no ha habido una total comprobación de que esto se relacione, pues sabemos claramente que sí. Lo que ustedes ven en pantalla en ese mapa mexicano es la tasa de homicidios por municipio con el dato más reciente que publica el INEGI de 2022 y cómo se pintan, pues partes importantes del país, y algunos estados particularmente más. Y a la derecha, pues podemos ver algunas cifras que no voy a poder ahorita describir con todo detalle, pero la única, pues que sí me encantaría decir es cómo la tasa de homicidio nacional está en 23.7, que es una cifra bastante alta,
pero ni siquiera tan alta como vean ustedes, por ejemplo, varios ejemplos que puse ahí. La tasa más alta la tiene un estado mexicano pequeñito que está en el Pacífico, que se llama Colima, y vean nada más, con sus 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, pues es una tasa que cuadruplica el caso nacional, pero ahí hay otras, y como pueden ver, realmente es un tanto preocupante. Y luego, en esta siguiente gráfica, vemos digamos, mostrada la esperanza de vida al nacimiento por sexo, y que más allá que evidentemente la pandemia y todas las muertes relacionadas con COVID-19, pues influyeron en que esta esperanza diera un bajón tremendo. Claramente en México se sabe que el número de homicidios es tan alto, como pudimos ver, digamos, en el mapa previo, ronda los 35,000 al año. De esa forma, claramente influye en que la esperanza de vida baje. Porque miren, esos bajones tremendos que vimos en 2020-21, claramente asociados a la pandemia, en cambio, no tienen explicación para años previos. Y vean cómo las gráficas, tanto de hombres como de mujeres, tienen pequeños desniveles en algunos años. Y eso, por supuesto, me corregirían algunos colegas demógrafos y que también dirían que tiene que ver con cierta transición epidemiológica que tiene que ver sobre todo con la diabetes, muy tremenda en México, pero que por supuesto los homicidios están muy vinculados con eso. Bueno, nada más ya contarles que en el siguiente año se va a levantar una encuesta intercensal 2025 en México y junto con ACNUR hicimos varias sugerencias de preguntas para ser agregadas en este ejercicio intercensal. Y bueno, esperemos que INEGI nos haga caso porque ya están, pues sí, un poquito más especializadas y enfocadas en desplazamiento, ya no es en esta generalidad de violencia, inseguridad pública o etcétera, ¿no? Aquí nada más les dejo, tengo entendido que estas presentaciones van a estar disponibles para este grupo, esa liga web donde están todas las publicaciones que hemos hecho en los últimos 5 años en CONAPO, que tratan, digamos, de alguna forma de mostrar distintas aristas del desplazamiento para el caso mexicano. Pues con eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad sabemos que el tema de la medición del desplazamiento forzado en México es el que hay que hacer mayor énfasis porque no se tienen cifras certeras en México. Entonces, importantísimo este tema y muchísimas gracias. Seguimos entonces con la doctora Severín Durin, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología CIESAS Noreste. Ella es franco-mexicana, doctora en antropología por la Université de París, Sorbona Nouvelle, y maestra en técnicas cuantitativas aplicadas a la economía por la Université de Orleans en Francia. Desde 2013 es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS del CONACYT en su sede noreste ubicada en Monterrey, donde ha dirigido varios proyectos colectivos de investigación sobre indígenas en las ciudades, trabajadoras del hogar, desplazamiento forzado y las desapariciones de personas. Su tema es la niñez y adolescencia desplazada forzosamente en el norte de México, retos para su identificación y atención. Bienvenida, doctora Severín. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Me da mucho gusto seguir luego de la presentación de Raúl, ¿no? Que nos pone un panorama muy claro de los retos que tenemos, ¿no? Como país, ¿no? Para conocer qué tantas personas se encuentran desplazadas hoy en día en México. Entonces, bueno, yo como antropóloga, voy a compartirles más bien como mi experiencia desde el noreste de México y para pensar también la situación de la niñez y la adolescencia desplazada y también hasta dónde podemos colaborar también las y los académicos con las instituciones de gobierno a fin de pues también pensar en que esta población tiene que ser atendida. Entonces, muy brevemente, ahora sí como con un mapa, ¿no? Ya vimos el mapa de homicidios. Bueno, ese es un mapa que les quiero compartir de la situación actual en México, el desplazamiento forzado, recordando que pues lo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con la expansión de la delincuencia organizada y sobre todo la militarización, ¿no? De la lucha contra el narcotráfico que se emprendió desde el año 2006 hasta final del año enero 2007 particularmente.
y que ha tenido sendas consecuencias a distintos niveles, homicidios, desapariciones de personas y desplazamiento forzado de personas. Las personas están huyendo de la violencia generalizada en el país, ¿no? La violencia finalmente que procede de actores armados, algunos legales, otros ilegales, ¿no? Se han desplegado operativos conjuntos y eso es lo que vamos a ver en una siguiente diapositiva. Por ejemplo, los primeros operativos conjuntos fueron en las mismas zonas donde se registraron a través de la prensa. En este momento, este mapa que tenemos ahí lo hice en su momento con los registros de prensa. Entonces, así como teníamos operativos que se realizaban en Baja California, pues también había desplazamiento forzado. Lo mismo estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, en el noreste del país, en el Triángulo Dorado, etcétera. Entonces, hay una correlación evidente, ¿no?, entre ambas circunstancias. Y en términos de estimaciones, bueno, por ejemplo, por muchos años, una organización de la sociedad civil, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, realizó el seguimiento puntual de la prensa acerca de los eventos de desplazamiento forzado, y sus cifras han sido, digamos, como reconocidas por organismos internacionales. Plantea que hay, estima 386,000 personas desplazadas en el país. Y como bien lo explicó también Raúl justo antes que yo, si usamos los datos de la ENVIPE, nos encontramos en este caso para el año 2022 con datos del 2021 con esta proyección en azul, ¿no? ¿Dónde es que se encuentran más personas desplazadas? No quiere decir que fueron desplazadas desde estos estados, pero donde se encuentran. Y vemos el occidente de México, en este caso con muchas personas desplazadas, particularmente en Jalisco. No nos debe sorprender mucho pensando en la situación misma de Jalisco, pero de Zacatecas, que es bastante difícil, Sinaloa, que tiene ahí muy cerca, en fin, Michoacán, ¿no? Entonces es una entidad donde sabemos que hay muchas personas desplazadas. Yo me he estado concentrando en el noreste del país, particularmente en 3 estados, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y he estado realizando una primera investigación entre los años 2015 y 2016 con las personas desplazadas, es decir, vemos en el mapa los lugares en rojo, donde se fueron por inseguridad, por violencia, y en verde, donde acudieron. Es importante entender que por más que hablemos de desplazamiento interno forzado, hay personas desplazadas en México que cruzaron las fronteras nacionales y que no pidieron el asilo en los Estados Unidos. Es muy importante entenderlo. Y ese es el caso de todas las zonas fronterizas. Nosotros que vivimos en el norte, pues mucha gente se fue también hacia Texas particularmente, o bien las personas con una situación de clase también más empleados se fueron más hacia ciudades del país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pude explicar sobre este fenómeno? Que estábamos en un contexto de violencia generalizada, como les decía, un pico altísimo de homicidios, ¿no? Como podemos entender en este momento, desapariciones también cuantiosas en la región, ¿no? Y ciertas poblaciones también más victimizadas, pensando en los comunicadores, periodistas, reporteros, ¿no? Que también estaban siendo desaparecidos. Las personas, entonces, ¿qué fue lo que hizo que se desplazaran en un momento dado? Fueron eventos victimizantes, ¿no? Un poco como, voy a decirlo de una manera muy coloquial, como la cereza sobre el pastel en un momento dado, luego de vivir muchos eventos finalmente que generan mucha inseguridad. Lo más importante ha sido la victimización derivada de la extorsión y el secuestro. Es lo que más fue el mayor motivo, ¿no?, de las personas con las que me entrevisté, que fueron 62. También la violencia armada en el espacio público, desde presenciar un homicidio o cruzar finalmente un retén armado en carreteras en las ciudades o en espacios rurales, o bien las amenazas contra periodistas o contra funcionarios públicos. Entonces, son esos eventos victimizantes que dispararon finalmente su desplazamiento forzado. Ahora, también he estado trabajando con un equipo de trabajo, de hecho una persona está conectada aquí en este momento, para entender qué es lo que está pasando con un sector particularmente vulnerable al desplazamiento forzado y del que no hablamos, ¿no? Que es la niñez y la adolescencia desplazada. Es algo que
salió ya de este primer estudio que hice en el noreste. Me daba cuenta de lo que me platicaban las personas adultas y luego por ahí pude entrevistar a un adolescente, escuché a una niña y me di cuenta que realmente no poníamos atención también en sus vivencias, que no son las mismas que las personas adultas y hay una doble invisibilización, ¿no? No nada más invisibilizamos a las personas desplazadas, pero tendemos a finalmente solo escuchar la palabra de las personas adultas. Y lo que pudimos encontrar, por ejemplo, en este estudio colectivo, es como en ciertas zonas del país, particularmente aquellas con fuerte presencia, digamos, de producción de enervantes como Sinaloa, Chihuahua, como el reclutamiento forzado de jóvenes, adolescentes y jóvenes es una situación que genera movimientos de huida, ¿no? De desplazamiento forzado, sea porque se secuestraron a jóvenes para que trabajaran de manera forzada. Esto lo vi en Chihuahua y pudieron huir y luego fueron ultimados cuando sus captores los volvieron a apresar y entonces amenazaron a la familia y toda la familia se fue. Esas son situaciones que vi para el caso de Chihuahua. O en el caso de Sinaloa, donde es como común y las familias, finalmente las madres cuidan de sus hijos adolescentes, 12, 13 años, huyen mejor hacia Mazatlán en este caso, ¿no? Que es lo que también vio una colega, ¿no? Sibeli Cañedo. Ese es como un factor importante en el caso de la adolescencia sobre todo. Pero también lo que vi en el caso de la adolescencia, pero más que nada con la niñez, es el silencio de los padres acerca del por qué se están yendo y con tanta premura. Es decir, no explicarles o incluso mentirles porque no se sabe decir o qué decir o cómo decir por el miedo finalmente para buscar protegerles. Entonces, inventar que nos vamos a Estados Unidos porque nos vamos a ir a Disney, ¿no? Para que se puedan subir a un avión. O si se van más de cerca, inventar cualquier situación, ¿no? Entonces, esto es algo que se repite en el desplazamiento forzado, es una situación que también ocurre en los casos de desapariciones de personas, por cierto. Y en el caso de los adolescentes, ahí surgen muchos conflictos con los padres porque son privados de algún modo de la posibilidad también de decidir y opinar y sabemos que son muy importantes sus proyectos de vida en este momento, o sea, se están construyendo finalmente como personas cada vez más autónomas y entonces sufren esta como infantilización de parte de sus padres que buscan protegerles, definitivamente es la lógica de papá y mamá es proteger a sus hijos, pero entonces se les obliga a irse, a quedarse como resguardados, ¿no? Se interrumpen sus proyectos escolares, sus proyectos de vida y hay muchos conflictos, ¿no? En este caso. Y sufrimiento, depresión, es importante, hay que decirlo, en el caso de los adolescentes y jóvenes también, ¿no? Trayectorias escolares interrumpidas, transclase, transétnicas, o sea, desde trayectorias de personas más favorecidas, es más fácil que vuelvan a estudiar. Y en medios rurales, por ejemplo, jóvenes rarámuris, claramente que no pudieron reacceder a la escuela, que sufrieron discriminación al querer entrar a escuelas en la ciudad, ¿no? Entonces, ese es como un panorama, digamos, de lo que pudimos encontrar. Ahora me quiero concentrar en la última parte de esta presentación en lo que hoy en día estoy realizando aquí en Nuevo León. Porque Nuevo León es un estado pues con muchas personas desplazadas, lo vimos, pudo ser hasta Querétaro, Ciudad de México, Texas, ¿no? Sin embargo, también hay población de niñez y adolescentes desplazados en la entidad, ¿sí? Las cifras lo dicen, yo por ahí he conocido a algunas personas y entonces existe la inquietud en qué hay de la niñez y adolescencia desplazada en el estado de Nuevo León. Y bueno, yo participo desde hace 2 años en una comisión, ¿no? Para protección de las niñas, los niños, adolescentes migrantes, refugiados, retornados y desplazados en Nuevo León, del CIPINA, que es nuestro órgano articulador para políticas de protección a la infancia. Y de acuerdo a los datos del INVIPE, de los que hemos estado hablando, sabemos que hay 8,700 niñas, niños y adolescentes en el estado de Nuevo León que cambiaron de residencia por violencia o inseguridad. Esto es muy claro, ¿no? Sea que hayan llegado a otro estado, sea que se hayan movilizado dentro de la misma entidad, porque es una entidad donde hay desplazamientos forzados adentro de la entidad, pero que también recibe otras partes. Sabemos que hay desplazamientos forzados desde municipios del norte del estado, por ejemplo, Doctor Cos, porque hay pues muchísimos enfrentamientos armados, escuelas vacías, sabemos ahí que la gente se ha ido, la cuestión es dónde se encuentran, hay unos en Texas, pero que hay otros en el estado. En fin, hay como muchas preguntas
como para conocer la situación de estas personas y en particular de las niñas, niños y adolescentes. Entonces yo estoy empezando a realizar un estudio para esta comisión, como integrante de esta comisión. Este estudio es tanto acerca de la niñez migrante mexicana en Nuevo León e incluye también la niñez desplazada. Se va a hacer de manera como conjunta y cuento con la participación y colaboración de las instituciones de educación, tanto el Secretario de Educación, INEA, la Autónoma de Salud del DIF, ¿no? Para la detección de la población. Y se ha planteado la participación de las niñas, niños y adolescentes, es decir, una metodología colaborativa, ¿no? Colaborativa con las instituciones y participativa con las niñas y los niños, a fin de, pues, mapear, ¿no? ¿Dónde están estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Para indagar en sus experiencias de migración e inserción y analizar la vigencia de sus derechos y también para emitir recomendaciones a fin de proponer, pues, una ruta de acciones por la restitución de esos derechos. La metodología, como les decía, es colaborativa con estas instituciones participativas. Se va a buscar el involucramiento de las niñas y los adolescentes una vez, digamos, como detectados. Y pues vamos a recurrir a métodos mixtos, tanto una parte cuantitativa, gracias a la estadística institucional, como cualitativa, que también es especialidad mía, trabajando tanto con expertos, es decir, actores institucionales, como los adolescentes y las adolescentes, y con el trabajo de niñas, niños y adolescentes. Ese es, digamos, como las fases del proyecto de investigación. Es un trabajo a 1 año y medio, más o menos. Y pues bueno, concluir que hay una importante población de niñas, niños y adolescentes desplazados en México, del que realmente no estamos hablando aún, que por un lado sus padres y madres se desplazan con una fuerte motivación de resguardo, ¿no? Para cuidar finalmente sus familias en circunstancias extremadamente apremiantes, ¿no? Donde su vida peligra. Que más allá de la perspectiva de las personas adultas necesitamos conocer también cuáles son las perspectivas de estas niñas, niños y adolescentes sobre su experiencia, ¿no? de desplazamiento en torno a aspectos tan importantes como su escolarización o la desescolarización, los conflictos que se pueden vivir, las rupturas también que ahí están, ¿no? Y para esto, pues bueno, es fundamental trabajar de manera como colaborativa, tanto entre pues la academia, que yo represento, digamos que las instituciones de gobierno. Esa es la forma, digamos, de conseguir pues una buena detección, ¿no? Con metodologías más finas, digamos, ¿no? Y para entonces de manera conjunta elaborar protocolos de atención a esta población. Entonces, esto sería mi intervención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Severín. Sí, también sabemos que la violencia y todas las altas tasas de incidencia delictiva son uno de los detonantes principales en México y sobre todo por la acción del crimen organizado y pues lo que tú nos presentas, esta población más vulnerable que es la niñez, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y finalizamos entonces el seminario para pasar luego ya a las preguntas de todos los participantes, todos y todas. Finalizamos este seminario con los aportes de Carlos Daniel Muñoz Chamorro. Él es oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es actualmente punto focal para el tema de personas en situación de movilidad. Él tiene 9 años de experiencia trabajando en temas de conflicto y paz, con especial enfoque en derechos humanos y desplazamiento forzado interno. Ha hecho parte de la sociedad civil, academia y organizaciones internacionales de la OEA y de la ONU. Cuenta con estudios de Derecho en la Universidad de Nariño, Colombia, un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España, y un máster en Desarrollo Internacional en la Universidad de Guelph, Canadá. Dan presenta el tema la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Forzadamente y su trabajo en México. Bienvenido, Dan. Adelante. Hola, gracias Kelly, gracias Juliet por la invitación. Un cordial saludo a todos mis compañeros y compañeras de panel y a todas las personas que están viendo este evento. Bueno, gracias por la presentación. Antes de comenzar, me gustaría contarles que yo soy colombiano, pero actualmente trabajo en México en la Oficina de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y soy pues el punto focal de movilidad humana, como lo mencionaba Kelly. En ese orden de ideas, nosotros desde la oficina trabajamos muy de cerca con la Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Personas Desplazadas aquí en México. Y esta relatoría hizo una visita oficial a México en el año 2022 y el año pasado, en el 2023, salió su informe por parte de esta oficina. Entonces les quiero compartir básicamente dónde está ubicada la Relatoría Especial dentro del sistema de Naciones Unidas para poder observar su relevancia o no para el trabajo diario que nosotros hacemos con desplazamiento forzado y también un poco explicarles el contenido del informe para que nosotros podamos utilizarlo para hacer incidencia como una plataforma. Quisiera empezar. No se ha ampliado la pantalla. No se ha ampliado. No. Ahí está amplia. ¿Sí o no? No, está como, No, si quieres deja de compartir, por favor, y vuelves a compartir cuando ya la tengas ampliada, sí, por favor. Intentémoslo Sí. así, gracias. No, como tengo dos computadores Ujú, conectados, no me deja hacer eso. Ya, voy a compartirla así, ¿va? ujú. bueno, sí, no Voy a importa. intentar otra vez. Vale. Ahí, ¿qué tal? Sí, igual se ve, Dan, no hay problema. Bueno, está bien. Bueno, entonces quería iniciar haciendo una reflexión y es que según el informe del IDMC, que salió hace una semana y media, 2 semanas aproximadamente, actualizando las cifras del desplazamiento forzado interno, se tiene que más o menos 75.9 millones de personas en todo el mundo son desplazadas forzadas internas. Y de esos 65 millones, aquí en México también con cifras actualizadas, hasta el 2023 han existido 392,000 personas. En ese orden de ideas, de todas las personas refugiadas y desplazadas por fuerza en el mundo, aproximadamente la quinta parte se encuentra en las Américas. Como les comentaba, yo en esta parte de la sesión les voy a hablar un poquito de la relatoría, del contenido del informe y de cuáles son las funciones de la relatoría. Sin embargo, quiero enmarcar qué ha hecho Naciones Unidas respecto al desplazamiento forzado. Respecto al desplazamiento forzado, la mayoría de documentos de Naciones Unidas hacen parte del soft law. Quiere decir que no son vinculantes para los estados. Sin embargo, hay algunos estados, por ejemplo, Colombia, y hay otros 46 estados que han incluido los principios rectores de desplazamiento forzado dentro de sus legislaciones internas. Esto quiere decir que estos principios rectores que se hicieron en el 98 por parte, digamos, por Francis Deng, digamos, que fue el primer rector sobre desplazamiento, se incluyeron dentro de los países y ahora son de obligatorio cumplimiento. Según un estudio que se hizo el año pasado, aproximadamente 46 países en el mundo han incluido los principios rectores sobre desplazamiento dentro de sus legislaciones internas. Esto nos sirve para observar cómo un documento internacional, a pesar de haber nacido como soft law, se puede utilizar como un marco internacional base para establecer las leyes y políticas públicas dentro de los estados, y es la base para hacer una asistencia técnica tanto por parte de nosotros como agencias que estamos en los países de Naciones Unidas, como para la academia, como para sociedad civil, como para víctimas, representantes de víctimas, etc. Teniendo en cuenta que Naciones Unidas es una oficina grande y que tiene muchas suboficinas, muchas agencias, muchos fondos y programas, a veces no es tan fácil ubicar cuál es la función de cada oficina dentro de todo este sistema grande. Aquí en este mapa conceptual, lo que quiero ponerles es dónde nace, dónde está la Relatoría de Desplazamiento Forzado para que podamos ver cuál es su peso y cuál es su importancia. Vemos aquí que en Naciones Unidas empezamos con la Asamblea General, que fueron quienes hicieron la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48. Esta Asamblea General, si bajamos a la patica derecha,
creó el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, de sus primeras sesiones fue en el 2006. Antes existía con otras modalidades y unas funciones un poquito diferentes y con otro nombre, pero tal como lo conocemos hoy, Consejo de Derechos Humanos, funciona a partir del 2006. Aquí al lado del Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano de Naciones Unidas más alto en materia de derechos humanos, a un ladito, a una patica, estamos nosotros como Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nosotros ejercemos funciones de Secretaría General de este consejo. Y este consejo, a su vez, para hacer un monitoreo de derechos humanos en los países y del cumplimiento de los mismos, creó estos procedimientos especiales. Vamos una patica más abajo. Dentro de esos procedimientos especiales es donde se crean los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo. Y aquí es donde aparece la relatora de desplazamiento forzado de Naciones Unidas para los desplazamientos. Es aquí. Entonces, como vemos, esta relatoría es un mecanismo, un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos para poder estudiar y analizar la situación de derechos humanos dentro de los países que hacen parte de Naciones Unidas. Y nosotros, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo la Secretaría General del Consejo, pues trabajamos muy de cerquita con todos los mecanismos que él mismo pues ha implementado y entre ellos la relatoría. Les comentaba, en el 2022 vino la relatora, que era Cecilia Jiménez, una filipina increíblemente íntegra en temas de desplazamiento forzado. Hizo varias visitas, varias no oficiales y una visita oficial en 2022 y otras académicas, donde se reunió con gobierno, con sociedad civil, con víctimas, con representantes para hacer un análisis de la situación de lo que estaba pasando en México. Ella sale en el 2022 e inicia el mandato Paula Gaviria, que es colombiana, otra profesional íntegra en temas de derechos humanos y que está hasta la actualidad. A pesar de que Cecilia Jiménez fue quien hizo la visita oficial aquí a México en 2022, fue Paula Gaviria quien presentó el informe al Consejo de Derechos Humanos y también estuvo aquí en México presentándolo a las autoridades. Aquí les había puesto el QR tanto del informe como de la infografía del informe que hicimos aquí de la oficina, aunque ustedes lo pueden encontrar en internet simplemente colocando informe de la relatora de Naciones Unidas para el desplazamiento forzado en México y les va a salir la página. Pero ahí les coloqué el QR en caso de que lo quieran tomar ahorita. Bueno, sigamos. Vámonos entonces al contenido del informe. ¿Qué tiene el informe? Primero, el informe da el contexto de por qué se hace un informe sobre desplazamiento forzado en México. Y muy bien, como lo mencionaba mi colega Ramón, fue en este sexenio donde se reconoció de manera oficial que había esta situación de desplazamiento forzado en 2019, y eso le dio pie a Naciones Unidas para que también pueda empezar a hacer análisis respecto a este tema dentro del territorio. Esa hace parte un poco de la introducción, con quienes se reunió con congresistas, con la rama judicial, con la rama ejecutiva, etcétera. Después habla un poquito del contexto, a pesar de que en 2019 se reconoció oficialmente la situación del desplazamiento en México, eso no quiere decir que desde ese año exista el desplazamiento, sino que hay registros desde los 70s. Puede que haya desde mucho antes, pero registros no oficiales por organizaciones de la sociedad civil hay aproximadamente desde los 70s. Después se analiza un poco las causas del desplazamiento. Con base en lo que la relatora vive y analiza aquí en México, hace una descripción de cuáles son las causas del desplazamiento en México. Después vamos a hablar un poquito de cuáles son las características específicas del desplazamiento aquí en México, impactos del desplazamiento, y después de analizar el contexto social en territorio, lo que hace la relatora es, listo, analicé lo que hay en territorio, voy ahora a analizar cuál ha sido la respuesta tanto jurídica como políticas como institucionales que ha dado el gobierno para el desplazamiento forzado. Empecemos mencionando que en México no existe una ley de desplazamiento forzado interno y que también las políticas públicas y el acceso a la justicia también es un área que requiere de mucho fortalecimiento. Como punto 7, la relatora establece cuál es el deber ser de una respuesta integral frente al desplazamiento forzado. Entonces explica un poquito cuáles son las etapas, cuáles son los derechos que se deben cumplir y también hace algunas recomendaciones finalmente y conclusiones
de cómo el Estado mexicano puede tomar acciones positivas o afirmativas para promover la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas. Bueno, no me voy a quedar mucho en las especificaciones del informe. Le recomiendo que lo lean. No es largo, realmente tiene unas 25 páginas y es muy interesante y puede contribuir mucho a nuestras reflexiones. Entre las causas diversas y multifactoriales que dice la relatora que hay en México, resalta 6, sin querer decir que sean las únicas, pero resalta el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios, cambio climático, desastres de origen natural, y la relatora evidenció que en 2 ocasiones, en 2 territorios diferentes, la creación de reservas naturales produjo el desplazamiento forzado de comunidades que vivían en esos territorios. Aquí para hablar un poquito de características e impactos, igual que en Colombia, aquí se encuentra que el desplazamiento forzado está vinculado a muchos otros delitos, y esos otros delitos pueden ser secuestro, extorsión, hurto, violencia basada en género, violencia sexual basada en género, entre muchos otros. Aquí también ya hemos tenido casos de doble afectación, como lo mirábamos ahorita con Carolina. Otra de las características e impactos es que aquí en México hay territorios que están controlados por el crimen organizado en territorios particulares. Hay también falta de confianza en autoridades para poder iniciar una denuncia o para que incluso si se denuncia se pueda llevar a cabo un proceso judicial o administrativo de respuesta. También la relatora encuentra que hay una frágil respuesta en prevención, que no hay información desagregada, porque los 392,000 desplazados que les hablaba al principio no es información oficial, es información que hizo el IDMC y la presentó hace 2 semanas, pero el IDMC se basa en información de la Comisión Mexicana de Protección de Derechos Humanos, que es una organización de la sociedad civil. Y finalmente, la relatora también nos habla un poquito de impactos diferenciales de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Cuando habla de la respuesta jurídica del análisis que ella hace, ella resalta que no hay una ley a nivel federal. Hay algunas leyes locales, pero que no han podido ser implementadas o por falta de logística o por falta de presupuesto, etcétera. Y lo que hace la relatora sí es resaltar muy vehementemente el buen papel en protección de derechos humanos de los desplazados que ha cumplido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFDP, que es el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es más o menos lo que en Colombia le llamamos el Ministerio Público con la Defensoría y las Personerías. La relatora nos explica cómo es el deber ser de una respuesta integral. Ella lo divide en 3 secciones: cuáles son las acciones prioritarias antes del desplazamiento, o sea, en materia de prevención y protección; después durante el desplazamiento, o sea, asistencia y atención; y después del desplazamiento ya lo enfoca en temas de reparación integral y en soluciones duraderas. Y ahí, pues, como ustedes ven en este cuadro, se derivan una serie de conceptos que deben aplicarse. Y finalmente, las recomendaciones que le da la relatora al Estado mexicano son 49, que aquí las hemos resumido en 6 transversales, pero les recomiendo que fueran a leer todo el documento si quisieran información más detallada. Bueno, el primer factor relevante en cualquier respuesta integral en cualquier estado es la participación de las víctimas. Las víctimas deben participar tanto en la planeación, como en la ejecución, como en el monitoreo y en la evaluación, en la rendición de cuentas. En todos los ámbitos debe haber la participación de las víctimas. Y ahora sí, lo que dice la relatora es: lo primero que tenemos que hacer es formar y sensibilizar, no solo a autoridades, sino también a la sociedad en general. Y aquí todos los actores que están inmersos dentro de la sociedad. Segundo, crear un sistema normativo que sea integral, que aborde las etapas antes, durante y después del desplazamiento. Después, crear políticas públicas que respondan a las necesidades de las víctimas. Y otorgar un presupuesto, designar un presupuesto, porque un sistema normativo y una política pública sin presupuesto, pues solamente se va a quedar en el papel. También recomienda crear un registro para personas desplazadas, especificando que el registro no es obligatorio para proveer la asistencia y que siendo el desplazamiento forzado un hecho de facto, no es necesario o no es obligatorio el registro para que esa persona sea calificada como desplazada forzada.
Y la última recomendación es fortalecimiento de los organismos autónomos de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos y el IFDP, que es el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Estas son la parte final, esa es la parte final del informe. Vuelvo y les invito a leer el informe, que está muy detallado y puede proveer información muy relevante para el trabajo de campo que desarrollamos día a día. Les compartiremos esta presentación a través de Kelly y pues también estaré dispuesto a responder cualquier duda. Muchísimas gracias, Kelly. Les devuelvo la palabra por allá. Vale, Dan, muchas gracias. Entonces, es importante también tener en cuenta el marco jurídico internacional y pues por eso también tenemos esta gran orientación de ONU, derechos humanos, sobre todo en el pues, territorio mexicano que tanto se necesita. Vamos a pasar a las preguntas de los participantes. Espero que pues tengan bastantes, no, pero no tantas porque no. Igual estamos ahí con el tiempo, pero bueno, los escuchamos. Pueden levantar la manita y... Ujú. Mauricio Salazar de Aluna, bienvenido Mauricio, cuéntanos. Sí, muchas gracias por todas las ponencias. Yo quisiera comentar rápidamente solo un tema que se me hace clave en lo último que comentaba Daniel, participación de las víctimas. Yo trabajo el ámbito psicosocial y los impactos de la violencia sociopolítica son muy fuertes y son invisibilizados, ¿no? El miedo, la ansiedad, la enfermedad, la adicción. Entonces yo creo que en eso que proponía Severín de ser colaborativos, yo creo que esta parte de lo psicosocial es clave para pues, que las víctimas puedan trabajar estos impactos de violencia y puedan participar y puedan retomar su proyecto de vida y después su proyecto político, ¿no? Y esta parte siempre queda un poco invisibilizada y me dio mucho gusto que en la última visita académica de Paula lo retomara como algo muy importante y que quiere impulsar, ¿no? Solamente le quería comentar eso. Muchas gracias. Muchas gracias Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud para nuestros conferencistas? Raúl. Bueno, más que inquietud, primeramente pues es felicitar a las y los colegas que expusieron. Digo, en el caso de Severín y de Dan, ya somos conocidos y me da gusto que sigan presentes. Nos vamos volviendo antiguos en este tema acá. Y de Severín, me encantan estas partes cualitativas que haces. Sin duda, lo cualitativo es tan importante como lo cuantitativo. Y dado que no existen fuentes que puedan, digamos, dar un conteo real de los desplazados en México, la aproximación está desde el punto de vista cualitativo es fundamental para poder conocer cómo está sucediendo esto, ¿no? Y solo compartirles, yo creo que a las demás colegas y colegas colombianos, que dado que está por terminar este gobierno, pues no se va a aprobar ya ninguna ley en México sobre ese tema. Desafortunadamente, ha habido muchas iniciativas, ya no solo en este gobierno, sino desde gobiernos previos, que se quedaron ahí, básicamente estancados, que no prosperaron, que aunque una se aprobó por una de las cámaras, quedó pendiente en la otra. Y yo creo que los distintos caminos jurídicos que incluso Gabriel nos contaba para el caso de Colombia, pues no deben de descartarse para el mexicano, ¿eh? Yo no soy abogado, pero yo creo que sin duda hay que esperar en este caso que comience el nuevo gobierno y a ver digamos, qué apertura trae. Ojalá que sea más todavía que la que mostró este gobierno y podamos, digamos, avanzar sobre todo en estas necesidades que como ya nos explicaba Dan en el informe de la relatora, requieren presupuesto específico para poder atender este problema tan tremendo. Gracias. La doctora Severina, adelante. Sí, siguiendo con la temática, ¿no? Del marco legal que comenta Raúl, que también mencionó Daniel, para el caso de México.
Evidentemente, pues no, ya terminó este sexenio y pues no contamos con él, ¿no? Desafortunadamente, y siento que ahí hay una cuestión como de estrategia, ¿no? Que haría falta en dado caso. Siento que se podría contemplar la existencia de una ley general de víctimas, ¿no? Que ha reconocido en enero de 2017 a las personas desplazadas. Y en vez de desmultiplicar a lo mejor los marcos legales, ampliar y fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de víctimas y de la nacional para que finalmente se hagan cargo. Creo que sería un camino muchísimo más corto. Y bueno, yo he seguido lo que ha hecho la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, que durante una administración ha sido un trabajo bastante bueno con la intervención psicosocial. Bueno, está por salir un libro donde explicamos, ¿no? Cómo se ha trabajado. Yo creo que han logrado ciertas cosas y que bien se podría aprender en las otras comisiones estatales. O sea, a veces hay que mirar a nivel estatal y olvidarnos del federal porque podemos hacer bien las cosas a nivel estatal y para ver cómo luego esto se puede como replicar también y pues abonar, ¿no? A soluciones para más personas. Entonces, creo que tenemos que volver a pensar cuál es el camino, para qué otra ley, si a lo mejor se trataría de fortalecer la ley general y las capacidades ya de las instancias de atención a víctimas. No sé, lo dejo ahí como una reflexión, vaya, ¿no? Muchas gracias, doctora Severín. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, pues yo tengo una. Para los compañeros de Colombia, doctor Gabriel y doctora Carolina, ¿cuáles serían como las recomendaciones que le harían al caso de México, teniendo en cuenta que tenemos pues una problemática acá bastante fuerte? Habemos pues varios colombianos y colombianas también apoyando en esto y sabemos que tenemos que aunar esfuerzos académicos, institucionales, gubernamentales y también, pues, el acompañamiento de Colombia es importante en este proceso porque, pues, igual tienen toda una experiencia y, pues, sí, como que para los dos, ¿cuáles serían como sus recomendaciones? Y bueno, seguimos también con la pregunta de José Eduardo, que también tiene la manita levantada. Gracias. Bueno, yo creería que lo primero que hay que hacer es eh, crear unos mecanismos de diálogo y participación de las víctimas, que podamos conocer de las víctimas hoy del desplazamiento forzado, cuáles son sus necesidades, las características. Y segunda recomendación sería construir una política pública o construir unas políticas, depende de los estados en donde esta problemática esté más acentuada, pero sí es clave que haya, porque digamos el fenómeno del desplazamiento forzado viene con una pérdida absoluta de los derechos humanos. O sea, de un día para otro sales de tu casa, de tu contexto familiar, económico y social y terminas en un sitio donde te quedas sin ningún derecho, empezando por los derechos básicos a la alimentación, al techo, a un mínimo de salud, etc. Entonces, estas políticas de desplazamiento forzado sí urgen que haya una política precisamente para que haya unas competencias de las diferentes entidades para asumir, mitigar el sufrimiento de las personas que están bajo esta situación de desarraigo. Y lo tercero es activar los mecanismos judiciales, de pronto capacitar a las víctimas para que también activen los mecanismos judiciales de protección de sus derechos humanos. Vuelvo y repito, el desplazamiento conlleva una pérdida prácticamente que absoluta de todos los derechos económicos, sociales, culturales, pero también los derechos a la integridad, etc. Entonces esas serían las tres recomendaciones. Y si me lo permites, Kelly, yo quisiera apuntar algo aquí que creo que es fundamental para lo que se nos viene en México, en Colombia y en todos los países. Y es que en este momento estamos vivo y en directo a través de nuestros móviles, de nuestros computadores, de nuestros televisores, viendo un genocidio en Gaza. Estamos viendo cómo el gobierno de Israel está masacrando niños, está confinando y desplazando en un mismo territorio a la población, quemando los vivos, o sea, cometiendo todas las atrocidades, y por eso esto
sumado a que es algo que vemos y no podemos mirar por otro lado, se convierte en la peor tragedia humanitaria contemporánea. Y creo que esto es algo que nos debe llamar la atención, además por algo muy importante, es que esto ya ha sido condenado por Naciones Unidas. Los 8 relatores, incluida la doctora Paula Gaviria, que como vi estuve en México hace poco, los 8 relatores han condenado lo que está haciendo Israel en Palestina, inclusive acusando de condenar a la muerte por hambre a la población palestina. La Corte Penal Internacional ya a través de su fiscal ha ordenado el arresto no solo de los líderes de Hamas, sino del primer ministro israelí Netanyahu y del ministro de Defensa. Y la Corte Internacional de Justicia sobre una demanda de Sudáfrica que vivió el apartheid ha ordenado que se pare el genocidio en Gaza. ¿Por qué lo menciono en este espacio? Porque si Israel, que acaba de amenazar al fiscal de la Corte Penal Internacional, si Israel, que acaba de amenazar a la Corte Internacional de Justicia, si Israel, que está retando, porque una vez Naciones Unidas le dice que pare, hace más masacres y más acciones brutales en Gaza, si Israel gana este punto, nos vamos a quedar sin referente internacional de los derechos humanos. ¿De qué nos va a servir la Corte Penal Internacional? ¿De qué nos va a servir la Corte Internacional de Justicia? ¿De qué nos va a servir el sistema internacional de protección de derechos humanos si hoy Israel lo está tirando por la borda? Y estos referentes, nosotros tenemos hoy Jurisdicción Especial para la Paz, no solo inspirado en la CPI, sino soportado en la Corte Penal Internacional. Nuestra JEP no funciona sin la Corte Penal Internacional, porque si a la JEP no le hacen caso, sabemos que tenemos la justicia internacional para que venga a Colombia precisamente a presionar por eso. Por eso la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza nos toca a todos, a México, a Colombia y absolutamente todos los países. Más México, que tiene un vecino que en cualquier momento ejerce su ocupación y los puede, ya con carta abierta, que es lo que está ejerciendo Israel, destruyendo el sistema de derechos humanos del mundo, con carta abierta poder hacer. Cualquier país hoy está en una inseguridad total de que suceda lo que le está sucediendo hoy a Palestina. Vale, muchísimas gracias, Gabriel. Doctora Carolina, todavía tenemos la pregunta de José, pero bueno, sigamos con la doctora Carolina. No, yo pues digo brevemente, me parece que el empoderamiento legal es muy importante. Creo que las personas incluso pueden tener muchos derechos, pueden tener mecanismos legales para acceder a ellos, pero si no tienen el conocimiento sobre los derechos que tienen y cómo hacerlos efectivos, pues ahí hay un obstáculo grande. Entonces creo que una experiencia importante en el caso colombiano no solo ha sido que la gente ha podido acceder a jueces de tutela, incluso hasta la Corte Constitucional que ha protegido sus derechos, sino que la gente ha ido aprendiendo, la población desplazada ha ido aprendiendo sobre el derecho, el acceso al derecho y los derechos que tienen. Entonces, el empoderamiento legal y poderlo hacer de manera directa para ejercer ciudadanía plena por el solo hecho de ser persona, creo que es tremendamente importante y creo que eso tiene que tenerse en cuenta en los diseños, porque tú puedes tener el mejor sistema, el más accesible, abierto, incluso gratuito, pero si la gente no va a poder acceder por barreras, por desconocimiento, pues digamos que poco se va a poder lograr. Entonces yo creo que una experiencia importante del caso colombiano que puede servir a otros países es precisamente del empoderamiento legal, cómo el derecho baja para que sea usado de manera directa por las personas como un mecanismo de transformación social en su situación. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Entonces seguimos con la pregunta de José Eduardo. Adelante, José Eduardo. Hola, no sé si se me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, primero agradecer y felicitar a las personas que hoy nos han compartido sus experiencias y conocimientos en torno al desplazamiento forzado y bueno, en la movilidad humana en general. Son bastante importantes, ¿no? Porque es un fenómeno bastante complejo que tiene distintas aristas. Creo que en el caso de México, si bien tiene un marco normativo que ya alude al desplazamiento forzado, pese a que no hay una ley general, pero sí hay algunas normativas locales, hay muchos retos en cuanto a la garantía de los derechos de las personas desplazadas. Principalmente porque a pesar de que se tiene un marco normativo, se carece de mecanismos accesibles para las personas desplazadas que permitan acceder a estos derechos, ¿no? En el caso de México,
se podría acceder a la protección de estos derechos a través del reconocimiento de víctimas de las personas desplazadas, tal vez a través de la vía del amparo, pero son procesos largos que tardan 2, 3, 5 años e incluso más en hacerse efectivos, y durante esos años, pues las personas desplazadas siguen resintiendo los efectos del desplazamiento, ¿no? Creo que una deuda que se tiene pendiente también es en el ámbito penal, ¿no? La sanción a los responsables, porque también dentro de las causas de los desplazamientos están las personas que desplazan arbitrariamente a otras personas. Eso sucede especialmente en el caso del estado de Chiapas, ¿no? Donde se toman acuerdos dentro de los pueblos y comunidades indígenas, en donde deciden expulsar a las familias por diferentes situaciones, ¿no? Desde contravenir a los grupos de poder, cuestiones de intolerancia religiosa, ideológicas. Entonces se llevan a cabo acciones violentas como la quema de sus viviendas, destrucción de sus propiedades, se matan a sus animales, se destruyen sus cosechas, ¿no? Entonces creo que la sanción a los responsables es un tema que también hace falta, ¿no? Porque uno de los retos en cuanto al retorno de las personas desplazadas es que muchas veces dentro de los lugares de donde fueron desplazados aún están presentes los expulsores, ¿no? Que son quienes impiden a las personas retornar. Hace falta la sanción y hace falta generar condiciones de retorno. Creo que es importante en el tema del desplazamiento forzado, porque en este caso, en este tipo de movilidad, las personas no tomaron la decisión de irse, sino que fueron obligados, y que en muchos casos el deseo es poder retornar a sus comunidades, a sus hogares, para poder continuar con sus proyectos de vida. Eh, Creo que, como lo decía el ponente Gabriel Bustamante, en el caso del Estado colombiano, es importante comenzar con el diseño de una política pública que responda a la complejidad del desplazamiento, porque es ahí donde se puede ejecutar las acciones que ya prevén los marcos normativos, ¿no? Para poder garantizar los derechos de las personas y de alguna manera gestionar al desplazamiento, que al final de cuentas el desplazamiento no es algo que se solucione, porque el desplazamiento son múltiples causas que se seguirán generando a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, se viene el tema del medio ambiente, los cambios climáticos, que seguramente van a provocar nuevos desplazamientos, sino generar acciones de prevención y gestión a favor de las personas desplazadas. Eso es, por mi parte, el comentario que hago. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos con Juliet Bedoya. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus intervenciones. La verdad que creo que nos falta tiempo para seguir conversando y esperemos que luego se pueda hacer otro capítulo pues de este seminario para seguir discutiendo algunos temas y otras personas que se quieran pues sumar a esta discusión. Yo quería hacer un comentario que Carolina ahorita más o menos mencionó, es ese empoderamiento legal, ¿sí? Y dar la voz a las personas desplazadas y a las personas migrantes, ¿sí? Que como lo mencionó Carolina en su ponencia, yo estudio el tema de migración internacional y de retorno. Siempre vemos cómo estas personas en condición de migración pues caen, ¿no? En esta otra categoría de ser desplazados, porque hemos visto las caravanas cuando van desde Colombia hasta Estados Unidos, bueno, vienen desde, muchas caravanas vienen desde antes, ya hay varios estudios que nos dicen todo este tema de las rutas y cómo los migrantes se van cruzando pues, con el tema del desplazamiento forzado y cómo por su misma condición no los reconocen, entonces no pueden entrar a ciertos programas de protección, como lo explicó Carolina, me parece muy interesante y me parece que es un tema que desde la academia y desde, por ejemplo, desde la Asociación Populorum estaremos abiertos a seguir analizando este tema que requiere, que requiere múltiples metodologías. Y ahorita escuchándolos a todos, pues es que todos abonamos, ¿no? Desde los estudios demográficos, desde la antropología, desde la sociología, desde el derecho, pues creo que tenemos que unirnos pues para que esto no se pierda, ¿no? Para que no se desintegre todo este análisis que estamos haciendo y que la verdad felicito el esfuerzo de cada uno. Yo sé que en Colombia y México el apoyo a la investigación, el apoyo a los grupos interdisciplinarios muchas veces no llega a tiempo, ¿sí? El apoyo económico para hacer este tipo de estudios,
pero sé que todos nos esforzamos desde nuestras trincheras, desde los que estamos en la academia, los que están trabajando en gobierno, en diferentes instituciones que son independientes, desde las ONG se hacen unos esfuerzos increíbles también. Entonces, pues yo los aliento a que sigamos trabajando desde la Asociación Populorum, que es una asociación joven con ganas de hacer un montón de cosas. Yo estoy en México, pero pertenezco a la asociación que es una asociación de estudios de población de Colombia y queremos seguir generando estos espacios. Entonces, gracias a todos los que participaron. Gracias. Bueno, si alguien tiene otra pregunta o otra intervención, pues ya vamos a cerrar el espacio. Bueno, entonces, pues, para agradecerles, entonces, gracias por estar en este espacio, por haber participado, sobre todo también a los ponentes. Este seminario, la idea era que les haya, pues, servido para retroalimentar sus investigaciones, en general la cotidianidad. Gracias a los conferencistas por haber aceptado estar aquí en este espacio de coyuntura que es muy necesario para dar apoyo también a las víctimas y a sus necesidades. También se necesita la voz de ellos. Invitar a que mantengamos este debate sobre el desplazamiento forzado y generar alianzas entre academia y gobiernos desde los países afectados. Entonces, les envío un saludo para todos y todas y que tengan un buen día. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Gabriel, Hasta luego. Carolina, Severín, Un Juliet, placer. Raúl, Gracias. muchísimas gracias. A saludarles. Gracias. Gracias, un saludo. Un saludo.